Invadí su boda con la amante, y sonriendo, revelé una prueba de ADN. Todo el salón se quedó en silencio. Nadie estaba preparado para lo que dije. Durante 3 años, viví un sueño que parecía demasiado real como para ser cuestionado. Y tal vez precisamente por eso, por parecer tan perfecto, tardé tanto en despertar. Mi nombre es Lorena Rivas y, durante mucho tiempo, creí que Íñigo Salvatierra era el amor de mi vida. Íñigo. Ah, Íñigo. En Sevilla lo llamaban visionario. Un empresario seductor, sofisticado, siempre de traje impecable y palabras dulces. La forma en que me miraba me hacía olvidar el mundo, ojos verdes, profundos, como si escondieran un secreto que yo deseaba descifrar a toda costa. Cuando se acercaba, todo se volvía más tranquilo. Me sentía segura. Deseada. Elegida. Nuestra historia empezó de manera intensa. Me conoció en una exposición de arte y, desde el primer encantado, cariño, me envolvió con su voz grave y tono encantador. En pocas semanas, ya éramos inseparables. A los 3 meses, se mudó a mi apartamento. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir como marido y mujer, aunque sin alianzas. Yo cocinaba mientras él hablaba por teléfono con clientes influyentes. Íñigo me llevaba a almuerzos con empresarios, como si fuera su esposa oficial. Y siempre que volvíamos a casa, decía, tú eres mi hogar. Pero siempre había un freno invisible. Un detalle que, con el tiempo, empezó a incomodar, el matrimonio nunca llegaba. El anillo nunca aparecía. Amor, decía yo, intentando sonar casual, ¿alguna vez pensaste en oficializar todo esto? Él sonreía, me acariciaba el rostro, y soltaba aquella frase que se volvió un estribillo. El papel no cambia nada, cariño. Ya somos una familia. Yo le creía. Tal vez quería creerle. La forma en que me tocaba, la manera en que me miraba al despertar, los te amo susurrados mientras preparaba café, todo decía que era real. Que era amor. Viajamos juntos a Cádiz, Granada, incluso a Ibiza. Compramos muebles juntos. Elegimos cortinas. Hice planes. Incluso imaginé hijos. Estaba segura de que él también lo veía así, porque una noche me dijo: cuando sea el momento, tendremos nuestra casa con jardín y 2 hijos corriendo por ella. Pero en el momento justo. No era solo su encanto. Íñigo tenía una manera de hacer que cualquier mujer se sintiera la única en el mundo. Y por eso, nunca sospeché. O mejor dicho, cuando sospeché, cerré los ojos. Era demasiado feliz como para enfrentar una verdad que quizás ya intuía en el fondo. Hasta que todo se vino abajo. Una mañana cualquiera. Sin aviso, sin contexto, sin una pelea previa. Estaba en el baño, peinándome, hablando sobre el viaje que planeaba para el fin de semana. Él entró en la habitación, callado, con el rostro pálido y los ojos, fríos. Completamente diferentes. Como si nunca me hubieran mirado con amor. Me giré con una sonrisa. Él me miró como quien habla con una desconocida. Me voy, dijo, con una frialdad que me atravesó como un disparo. ¿Cómo que te vas? Pregunté, sin entender nada. ¿A dónde? ¿Por qué? Suspiró. Ni siquiera había enojo. Solo indiferencia. Nunca te amé, Lorena. Me quedé porque era conveniente. El mundo me dio vueltas. Pensé que era una broma. Solté una risa nerviosa, esperando que dijera que estaba jugando, que era una forma extraña de discutir. Pero no dijo nada más. Tomó una mochila que ya estaba lista. Salió. Y no miró atrás. No hubo lágrimas de su parte. Ni vacilación. Solo el silencio de alguien que se había ido hacía mucho tiempo, solo que se había olvidado de avisar. Me quedé allí, parada, mirando la puerta cerrarse. La maleta que llevó era más pequeña que la mochila que usaba los fines de semana. Ninguna nota. Ninguna explicación. Solo el vacío. Esa mañana, Íñigo Salvatierra borró 3 años de mi vida como quien elimina un archivo no deseado. Con un clic. Sin remordimiento. Y allí, en medio del apartamento que aún olía a su perfume, me di cuenta, tal vez él nunca estuvo realmente allí. Es extraño cómo el mundo puede seguir normalmente mientras el tuyo se desmorona.
como si el caos dentro de mí fuera invisible para el resto de Sevilla. Íñigo se fue. No explicó, no dudó, no pidió perdón. Simplemente se fue. Y con él, se llevó mi rutina, mi equilibrio, mi fe en lo que habíamos vivido. En los primeros días, el tiempo dejó de tener sentido. Despertar dolía. Dormir era imposible. Mis manos temblaban incluso cuando estaba quieta. Lloraba en la ducha, en la cocina, incluso sentada en el suelo del cuarto con una de sus camisas entre los brazos. Me preguntaba cómo alguien podía desaparecer así, como si nunca hubiera sentido nada. Ninguna duda. Ningún titubeo. Solo esa frase cortante, nunca te amé. Me quedé porque era conveniente. Gritaba su nombre por la casa. Supliqué por respuestas, revisando los últimos mensajes, intentando encontrar pistas de cuando empezó todo a derrumbarse. Pero no había respuesta, ni vuelta atrás, ni indicios. Nada. Ni una nota, ni una última mirada. Solo silencio. El silencio cruel de quien cierra una puerta sin hacer ruido. Intenté llamarlo. Mandé mensajes. Envié correos. Nunca respondió. Desapareció del mapa como un fantasma. Sin dejar rastro. Y eso tal vez fue lo que más me destruyó, la falta de sentido. No hubo pelea. No hubo crisis. Solo el vacío. Durante semanas, fui un cuerpo presente y un alma ausente. No salía de casa. No respondía a llamadas. Mis padres vinieron 2 veces. Fui grosera, les pedí que me dejaran en paz. Necesito tiempo, decía, cuando en realidad ni siquiera sabía que necesitaba. La comida se volvía polvo en la boca. Usé la misma ropa 3 días seguidos. Perdí la noción del tiempo. Y había algo aún peor que el dolor, la humillación. La certeza de que, durante 3 años, fui engañada. Que mientras yo hacía planes, él hacía cálculos. Que los te amo que susurraba eran frases ensayadas. Que yo era conveniente, accesible, cómoda. Pero nunca amada. Recuerdo el último viaje que hicimos juntos. Él dormía en el vuelo, y yo lo miraba, pensando que tenía suerte. Que había encontrado a alguien maduro, tranquilo, comprometido. Que solo era cuestión de tiempo para casarnos. Incluso empecé a dibujar en una libreta ideas para el vestido. ¡Qué ridículo! Ahora todo eso parecía una broma cruel. Pero, en algún momento, entre las sábanas desordenadas y los mensajes ignorados, algo cambió. El dolor se transformó en rabia. Y la rabia, poco a poco, se volvió impulso. Ganas de levantarme. De demostrar que él podía haberme dejado, pero no destruido. Empecé a arreglarme, aunque no saliera. Puse música a todo volumen, solo para romper el silencio. Abrí las ventanas. Organicé los cajones y tiré todo lo que me recordaba a él, notas, boletos de cine, fotos. Cada objeto en la basura era como un hilo cortado de la prisión emocional en la que él me dejó. Una tarde, me corté el cabello. Fue liberador. Salí del salón sintiéndome otra mujer, aunque por dentro aún estuviera en ruinas. Volví a caminar por las calles. A observar a las personas. A respirar. Fue en una de esas caminatas que algo sucedió. El día estaba claro, el cielo sin nubes, y yo acababa de salir de una farmacia en el centro. Era una tarde cualquiera, sin ningún significado especial. Caminaba distraída, con la bolsa en la mano y los pensamientos lejos, cuando vi a una mujer joven cruzando la calle. Llevaba un bebé en brazos, acurrucado contra su pecho. Parecía cansada, pero serena. La miré sin pensar. Sonreí, quizá por ese instinto automático que despiertan los niños. Siempre me imaginé siendo madre. Ver a una mujer con su hijo en brazos todavía me conmovía, a pesar de todo. Pero mi sonrisa se deshizo en un segundo. El bebé se giró en el regazo de su madre, y nuestras miradas se cruzaron. Verdes. Verdes como los de Íñigo. ¡Qué bebé tan lindo!, comenté con una sonrisa leve, natural, al acercarme a la mujer que acababa de acomodar al niño en su regazo. Sus ojos son muy llamativos. Así de verdes, es raro. Ella me miró y sonrió, sin desconfianza. Era una mujer joven, de rasgos suaves, cansada, pero bonita. Llevaba algo simple,
el cabello recogido y una expresión de quien siempre tiene 1000 cosas en la cabeza, como cualquier madre reciente. Gracias, respondió, mirando al bebé, que ahora reía mientras tiraba del cordón del collar que ella usaba. Todo el mundo dice lo mismo. Desde que nació, es lo primero en lo que se fijan. Son bastante hipnotizantes, dije, casi sin querer. Me recordaron a alguien que conocí, eso es todo. Ella acomodó al bebé en brazos y respondió con naturalidad. Se parece a su padre. El mismo tono de verde, la misma mirada intensa. Es impresionante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé en silencio por un momento. ¿Y el padre, está cerca? Bufó con una risa corta, más cansada que molesta. Aparece cuando le conviene. Pero no es precisamente presente, ¿sabes? Asentí con la cabeza. Mis ojos seguían fijos en el bebé. Esos ojos. Por casualidad, ¿cómo se llama? Ella dudó solo un instante. Pero respondió. Íñigo. Íñigo Salvatierra. No pude ocultar mi reacción. Ella lo notó enseguida. ¿Lo conoces? Respiré hondo. Ya no había razón para ocultarlo. Viví con él. Durante 3 años. El silencio entre nosotras fue como una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca entreabierta. Nos quedamos mirándonos un momento que pareció congelar el mundo. Dios mío, murmuró, en un tono sin color. Entonces, ¿tú eres la mujer con la que él decía que ya no tenía nada? Asentí. No con rabia ni odio. Solo con el peso de la verdad presionando en el pecho. Yo creía que era el amor de mi vida. Me decía que el matrimonio era solo un papel, que ya éramos una familia. Hacíamos planes, veíamos casas, hablábamos de hijos, mientras él estaba contigo. Soltó una risa sin gracia, negando con la cabeza con incredulidad. Me decía que ustedes prácticamente estaban separados. Que dormían en cuartos diferentes. Que solo compartían el apartamento por cuestiones económicas. Dormíamos en la misma cama. Todas las noches. Se pasó la mano por el rostro, agotada. Maldito. Qué desgraciado. ¿Cuándo te quedaste embarazada? A finales del año antepasado. Él se volvió loco. Primero intentó convencerme de no tenerlo. Luego desapareció. Volvía con discursos emocionados, diciendo que solo necesitaba tiempo. Pero en el fondo, ya me estaba preparando para hacerlo todo sola. ¿Llegó a reconocer al niño? Dudó que fuera suyo. Le hice una prueba de ADN. La tengo conmigo, ¿quieres verla? Abrió su bolso rápidamente y sacó una hoja doblada, arrugada por las veces que ya había sido mostrada. Me la entregó sin dudar. Era oficial. Tenía su nombre. Íñigo Salvatierra. Resultado positivo. La llevo conmigo a todos lados. Nunca se sabe cuándo voy a tener que restregarla en la cara de alguien otra vez. ¿Él paga pensión? Cuando lo presionan. Vive huyendo de la justicia. Cuando llega el oficial, él ya ha desaparecido. Empresa a nombre de otro, ningún bien declarado. Un artista de la mentira. Me quedé en silencio, con el papel en las manos. ¿Y todavía hablas con él? Solo cuando es absolutamente necesario. Y aún así, tiene el descaro de fingir que lo están acosando. Como si él fuera la víctima. La miré. Miré al bebé. Me miré a mí misma. 3 años de vida tirados a la basura. Compartidos con otra mujer que también creyó. Y ahora, ya no era la única. Y nunca lo había sido. No sé ni qué decir, murmuré. Todavía estoy intentando entenderlo. Somos 2. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto si todo esto pasó de verdad. ¿Cómo puede alguien llevar 2 vidas así? ¿Mentir de esa forma? Volví a mirar al bebé. Dormía tranquilo, como si fuera ajeno al caos que lo rodeaba. Y quizás lo fuera. Al menos por ahora. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Noelia. Yo soy Lorena. Nos miramos un instante más. 2 mujeres. 2 partes de la misma mentira. Noelia respiró hondo. Él no va a cambiar. Va a seguir encantando a otras por ahí, fingiendo que es un príncipe.
hasta que alguien lo detenga. Durante días, no hablé con nadie. No era el mismo silencio del abandono. No era el dolor mudo del vacío que él había dejado. Era otra cosa ahora. Un silencio cargado, firme. Un estado de suspensión donde todo dolía y ardía, pero donde mi cabeza finalmente empezaba a funcionar de nuevo. Tuvo un hijo. Un hijo, mientras decía amarme. Mientras dormía a mi lado. Mientras hablaba de tener hijos conmigo. Recordaba un domingo en particular. Llovizna golpeando el vidrio, él preparando café, hablando del futuro. Decía que algún día tendríamos un niño con mis ojos y su sentido del humor. Sonreí, sin saber que ya tenía un hijo con otra. Toda la vida que yo pensaba que estábamos construyendo juntos, era un escenario. Y él, el actor principal. Mentía con la naturalidad de quien respira. Noelia me mandaba mensajes de vez en cuando. Empezamos a hablar más. Me envió una foto del bebé jugando sobre la alfombra. Otra de él riéndose. Y otra, después, de él en el baño con el pelo erizado. Las imágenes me golpeaban con una mezcla de ternura y furia. Porque ese bebé, por más inocente que fuera, era la prueba viva del mayor engaño de mi vida. Pero lo que me derrumbó del todo fue lo que me envió una conocida por mensaje. Lorena, ¿sabías que Íñigo se va a casar? Lo vi en la sección social de la familia Velasco. Abrí el enlace. Ahí estaba él. Sonriendo. De traje claro, al lado de una mujer elegante, joven, bonita, con un apellido poderoso. Boda marcada para el próximo mes, ceremonia privada para invitados selectos. La unión sella una alianza entre la tradicional familia Velasco y el nuevo talento de los negocios sevillanos, Íñigo Salvatierra. Tuve que sentarme. Se iba a casar. Reinventarse. Fingir que era un hombre íntegro, romántico, ideal. Empezar otra mentira, con otra mujer, ahora con apellido importante, y fingir que nada de esto había existido. Nada de lo que me hizo. Nada de lo que le hizo a Noelia. Nada del hijo. Pero yo sabía la verdad. Y ahora, ya no estaba sola. Llamé a Noelia. Necesitaba oír su voz. Necesitaba que ella me dijera que no estaba loca. Que todo eso era real. Lo vi, dijo apenas atendió. Yo también me enteré. La madre de mi vecina trabaja para una de las floristas del evento. Va a ser un espectáculo. La imagen lo es todo para esa familia. ¿Crees que le contó a ella sobre el hijo? Claro que no. Va a sostener la mentira hasta el último segundo. Va a subir a ese altar como si fuera un santo. Silencio. ¿Y si mostramos quién es él de verdad? ¿Cómo así? Respiré hondo. Me temblaban un poco las manos, pero la voz estaba firme. Si apareciéramos allí. En la boda. En el altar. Con la prueba de ADN. Con la verdad. Ella tardó en responder. ¿Estás hablando en serio? Sí. Muy en serio. Dijiste que él siempre escapa, ¿cierto? Que la justicia no logra tocarlo porque vive escondiéndolo todo. Pero allí, ese día, frente a una familia rica y tradicional, rodeado de jueces, políticos, empresarios, allí no tendrá a dónde huir. Noelia guardó silencio por varios segundos. Sería un escándalo. Sería justicia. ¿Y tú realmente quieres eso? ¿Mostrarlo al mundo entero? No quiero venganza, respondí. Pero él tiene que parar. Tiene que ser visto por quien realmente es. Yo me dejé engañar, pero no voy a permitir que otra mujer, otra familia, caiga en esta red de mentiras sin saber la verdad. Ella suspiró. Largo. Doloroso. Estoy dentro. Nos encontramos 2 días después en una cafetería discreta, lejos del centro. Llevamos todos los papeles. La prueba de ADN. Copias de conversaciones antiguas. Y elaboramos el plan. No era un acto impulsivo. No se trataba de humillar. Se trataba de mostrar. De dejar la verdad expuesta, clara, sin gritos, sin escándalo barato. Solo la realidad. ¿Cuándo entramos? Preguntó Noelia. En el momento más simbólico. Cuando él esté en el altar. Cuando la perfección esté montada. Y él crea que ha ganado. Ella sonrió,
y en esa sonrisa había dolor, pero también fuerza. No se lo va a esperar. Por primera vez, va a tener que enfrentar las consecuencias. Salí de ese encuentro distinta. Como si la mujer herida dentro de mí finalmente se hubiera levantado. Todavía sangraba por dentro, sí. Pero ahora con los ojos abiertos. El plan estaba trazado. Y en el día señalado, él vería que no se puede desaparecer de la vida de alguien sin dejar huellas. Porque la verdad, siempre encuentra el altar. La ciudad parecía más lenta ese día. Cada paso hasta aquel salón lo di con la certeza de que no volvería a ser la misma. Noelia y yo bajamos del coche en silencio. Ninguna de las dos sabía exactamente cómo iba a terminar todo aquello. Pero sabíamos cómo debía empezar. No llevamos al bebé. Nunca se trató de exponer a un niño, se trataba de exponer a un hombre. Y ese hombre, finalmente, tendría que enfrentar lo que dejó atrás. El lugar era grandioso. Ornamentado como si fuera a recibir a la realeza. Flores por todas partes, columnas espejadas, candelabros del tamaño de coches pequeños. Todo gritaba perfección. Todo gritaba mentira. Nos detuvimos frente a las grandes puertas dobles, entreabiertas. ¿Estás segura?, preguntó ella. Segura. No va a salir de esta como si nada. Respiramos hondo. Y entramos. La ceremonia ya estaba en marcha. La música clásica llenaba el aire como una niebla pulida. El novio sonreía en el altar, traje blanco, mirada segura, rodeado por la élite de la sociedad sevillana. Todo se detuvo en el instante en que las puertas se abrieron por completo y nuestros pasos resonaron sobre el suelo de mármol. La orquesta dejó de tocar. Los invitados, uno a uno, se giraron hacia nosotras. Un murmullo recorrió el salón como una ola. El novio giró el rostro y se congeló. Íñigo. Mi nombre todavía latía dentro de él, aunque fingiera lo contrario. Lo vi en sus ojos, la fracción de segundo en que entendió que todo había terminado. Que el pasado estaba de pie, caminando hacia el altar, acompañado de todo lo que intentó ocultar. Seguí caminando. Noelia a mi lado. Pasos firmes, sin prisa, sin vacilación. A cada metro, las miradas se multiplicaban. Empezaron a aparecer celulares. La incomodidad crecía. Nos detuvimos en el pasillo central, justo frente al altar. Lo miré. Y hablé. Disculpen la intromisión. No suelo aparecer sin invitación. Pero creí que todos aquí, especialmente la novia, merecían saber que el hombre ante ustedes no es quien dice ser. El silencio era absoluto. Hasta el sonido de los candelabros parecía haberse callado. El novio, continué, con la mirada clavada en Íñigo, es padre de un niño que se niega a reconocer públicamente. Durante años, vivió una doble vida. Conmigo. Con ella. Señalé a Noelia. Mientras juraba amor, también lo juraba a otra. Y ahora finge que nada de eso existió. La madre de la novia se llevó la mano a la boca. El padre dio un paso al frente, ojos entrecerrados. Íñigo intentó hablar, pero ni siquiera tuvo tiempo. Noelia dio un paso y extendió la carpeta. Aquí está la prueba de ADN. Confirma la paternidad. Y también documentos sobre los intentos de la justicia de obligarlo a cumplir con sus responsabilidades. Intentos que él evitó, usando empresas fantasma y maniobras legales. Se lo entregó directamente a la madre de la novia, que tomó el sobre con manos temblorosas. Esto es un absurdo, murmuró alguien al fondo. Pero el escándalo ya estaba hecho. El padre de la novia tomó el documento de manos de su esposa, lo leyó con rapidez y furia. El rostro enrojecido. Las venas del cuello saltadas. Tú, señaló a Íñigo, con la voz quebrada. Eres un fraude. Una vergüenza para este nombre. Esta boda no se va a celebrar. La novia lloraba. Estaba paralizada. Luego, con un movimiento seco, se quitó el velo de la cabeza, arrugó la tela entre las manos y la rasgó en dos partes. Debí haber escuchado, dijo, mirando a sus padres. Todos decían que era demasiado perfecto. Lo era. Íñigo dio un paso. Su voz falló. Yo puedo explicarlo. No puedes, lo interrumpí. Porque ya no se trata de explicar. Se trata de enfrentar.
Las burlas llegaron. No como en un estadio, sino en forma de miradas. De gestos discretos. De personas que apartaban la vista, asqueadas. De celulares que ahora grababan todo. Registros eternos de la máscara cayendo. Íñigo se quedó allí. Inmóvil. Los hombros encorvándose. Por primera vez, sin control. El príncipe encantado había sido desenmascarado. Y ahora, nadie quería seguir el cuento de hadas. Siempre creí que la verdad era algo silencioso. Que llegaba en susurros, con el tiempo, cuando ya no importaba. Pero aprendí que, a veces, viene como un trueno. Revienta en medio de la fiesta. Rasga velos. Hace temblar las paredes. Eso fue exactamente lo que le pasó a Íñigo. Después del escándalo en el altar, el mundo que tan cuidadosamente había construido se vino abajo, y no en silencio. Fue ruidoso. Fue público. Fue merecido. Al día siguiente, el video de la ceremonia ya estaba en todas las redes. No solo en las cuentas personales de los invitados curiosos, sino en los sitios de chismes de Sevilla, en las columnas de escándalos sociales e incluso en portales de negocios. Empresario es desenmascarado en su propia boda, hijo fuera del matrimonio y pensión judicial negada. Lo vi 1, 2, 10 veces. No con placer. Con incredulidad. Como alguien que necesita repetir la escena para asegurarse de que fue real. Ahí estaba él, el hombre que un día me prometió un futuro, siendo desenmascarado por mí, delante de todos los que creían conocer su versión editada. En los días que siguieron, Íñigo intentó contener los daños. Contrató asesoría de crisis, publicó una nota con frases vacías sobre desacuerdos del pasado y asuntos personales mal resueltos que no reflejan quién soy hoy. Un intento de parecer arrepentido. Pero nadie le creyó. Porque ahora había pruebas. Videos. Documentos. Personas reales. Aquellas palabras dulces que él siempre usaba ya no surtían efecto. Empresas que hacían negocios con él empezaron a alejarse. Inversores desaparecieron. Socios antiguos cortaron lazos. Incluso entrevistas que había dado a revistas de emprendimiento fueron borradas de los sitios web. Como si todos finalmente entendieran que la imagen que vendía no era más que eso, una imagen. Un producto bien envuelto, pero completamente podrido por dentro. Noelia presentó la demanda judicial ese mismo día. Con la prueba oficial de ADN y todo el historial de mensajes, conversaciones, transferencias interrumpidas y los documentos que él había ignorado desde que el bebé nació. En semanas, el juez concedió el reconocimiento formal de paternidad e impuso una pensión justa. No se podía borrar el abandono, pero al menos se podía garantizar lo mínimo. Claro, él intentó impugnar. Alegó que estaba siendo perseguido. Usó el mismo teatrillo de siempre. Pero esta vez no funcionó. La justicia lo acorralaba. La prensa observaba. El público reaccionaba. Vi un titular que decía, Salvatierra, de ídolo a vergüenza, la caída de un nombre prometedor. Y fue exactamente eso. Íñigo se volvió sinónimo de engaño. De cobardía. De escándalo. Mientras tanto, Noelia empezaba de nuevo. Con firmeza. Comenzó un curso técnico. Obtuvo una beca. Consiguió un trabajo de medio tiempo. Yo la admiraba en silencio. Siempre imaginé que la fuerza era ruidosa, pero en ella era calma. No gritaba. No se victimizaba. Simplemente seguía adelante. En cuanto a mí, yo también comencé de nuevo. Sin público. Sin anuncio. Con el tiempo, las cosas dejaron de doler. Aún dolían, claro. A veces, cuando recordaba ciertos detalles, sentía un nudo en el estómago. Pero ya no era destructivo. Era solo un mal recuerdo entre tantos. Y los malos recuerdos, uno aprende a cargarlos sin dejar que pesen demasiado. Algunas personas conocidas me enviaron mensajes en las semanas siguientes. Algunas ofreciendo apoyo, otras queriendo detalles. Solo agradecía. No alimentaba. Ya bastaba con haberlo vivido. No necesitaba contarlo de nuevo. Una tarde, vi a Íñigo en una cafetería del centro. Estaba solo, sin traje, visiblemente abatido. Intentaba hablar por teléfono, irritado, mientras la dependienta lo ignoraba atendiendo a otra persona.
Miró a su alrededor, me vio y bajó la mirada. Fingió que no era él. Que no me conocía. Que no había hecho nada. Sonreí. No porque sentí placer. Sino porque sentí alivio. Ya no necesitaba nada de él. Ni explicaciones, ni disculpas, ni justicia. Ya tenía todo lo que necesitaba, mi paz. Y la conciencia tranquila de no haber permitido que él borrara a la mujer que fui antes de él. Un día, me crucé con Noelia en un parque. Estaba con Samuel en el cochecito. Ya caminaba, decía algunas palabras entrecortadas. Me miró con esos ojos verdes y sonrió. Y, por un instante, aquello que un día me dolió, me pareció hermoso. No por él. Sino por nosotras. Por haber sobrevivido. Nos sentamos en un banco cualquiera. Nos quedamos en silencio, observando al niño correr tras una paloma, tropezando con sus propios pies. Le encantan los pajaritos, dijo Noelia. Tal vez porque no mienten, respondí. Ella rió. Y yo sonreí también. Una sonrisa limpia. De alivio. De cierre. Porque quien se va sin ser expulsado, un día es invitado a salir, con humillación. Y a Íñigo, lo echaron. Delante de todos. Como debía ser. Pues sí, boda de lujo, novio desenmascarado y prueba de ADN en mano, ya ves que fue tremenda fiesta, ¿no? Ahora cuéntanos, ¿tú habrías hecho algo diferente o habrías ido aún más lejos? Comenta que queremos saberlo todo,